Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 20 de Adar, continuamos con nuestro shiur de Alajá Yomit. Hoy día veremos Parashat Ki Tisa y nos vamos a concentrar en la pregunta respecto a ¿por qué el nombre de Moshe Rabenu no aparece nombrado en una de las Parashiot de la Torah? En la Parashat que antepone Parashat Ki Tisa, la cual vendría siendo la Parashat de esta semana, y es Parashat Tetzaveh, que es la Parashat que leímos la semana anterior, no aparece el nombre de Moshe Rabenu a lo largo de toda la parasha, lo cual claramente es un fenómeno bastante curioso en una época como la del desierto, donde Moshe Rabenu actuaba como el líder del pueblo. Ahora, ¿a qué se debe esto? Para entender este fenómeno, vamos a adentrarnos en un análisis muy interesante sobre una escena que se encuentra en nuestra parasha de la semana, lo cual Be'ezrat Hashem nos va a explicar cuál es el motivo de por qué Moshe Rabenu no se encuentra nombrado en Parashat Tetzaveh y qué mensaje podemos aprender de acá. En nuestra parasha se encuentra la escena donde Moshe Rabenu subió al monte de Sinai y al bajar del monte con los 10 mandamientos se encontró con la no muy grata sorpresa en que Am Israel había creado un becerro de oro, pecado conocido como el Het Ha'egel HaZahav, que es el pecado del becerro de oro. Pecado el cual Rashi trae ahí, en nombre de nuestros sabios, que desde el día en que cometimos este pecado como pueblo, cualquier desgracia que sucede a Am Israel por el resto de las generaciones contiene parte del pago que debemos pagar por haber cometido este pecado hace más de 3000 años. Es decir, en otras palabras, que la gravedad de este pecado es tan grande que la única opción que nos queda es seguir pagando las consecuencias por el resto de las generaciones. Rashi explica que el motivo por qué el pueblo llegó a crear el becerro de oro fue netamente por un error de cálculo. ¿Por qué? Y que cuando Moshe Rabenu subió al monte de Sinai, lo cual fue en el día 7 de Sivan, le dijo al pueblo que iba a permanecer durante 40 días y 40 noches en la cima del monte y luego iba a bajar por la mañana. Y el problema fue que el pueblo pensó que el día en el cual Moshe Rabenu ascendió debía ser el primer día de la cuenta de los 40 días. Y por ende, según el cálculo que hicieron, Moshe Rabenu debía bajar el día 16 de Tammuz. Ese fue el error que cometimos, ya que cuando Moshe Rabenu dijo que iba a permanecer durante 40 días y 40 noches en Har Sinai, a lo que se refería era que su estadía en el monte iba a prolongarse por 40 días y 40 noches, lo cual quiere decir que iba a bajar el día 17 de Tammuz. En cambio, nosotros comenzamos a contar desde el día en que subió, pensando que iba a bajar el día 16 de Tammuz. Y este error conllevó a que cuando llegó la tarde del día 16 de Tammuz y el pueblo vio que Moshe Rabenu aún no bajaba, comenzaron a temer que quizás algo le había pasado en el monte. Y Rashi trae que el Satán, al ver esta escena de temor por parte del pueblo, aprovechó la oportunidad para crear una imagen de ilusión en la oscuridad, mostrando como si Moshe Rabenu hubiera muerto y estuviera siendo cargado en el cielo. El Reganati explica que el nivel espiritual que llegó a Israel antes de recibir los 10 mandamientos era tan elevado que si Moshe Rabenu hubiera bajado con las tablas de la ley y Am Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, el propósito de la creación se hubiera cumplido. Así es, el propósito de la creación se hubiera cumplido en aquel momento. Por ende, hubiéramos vuelto al nivel que existía al comienzo de la creación del mundo antes de que Adán Arishon haya hecho el pecado, en donde no existía la muerte. Es por esto que el Satán tuvo que actuar, ya que vio como Am Israel había llegado al nivel de ángeles, a un nivel tan alto que se vio necesidad de tomar acción, actuar y confundirnos para que no se cumpla el motivo de la creación. Interesantemente, cuando sucedió el pecado del becerro de oro, lo cual causó un gran enojo en Akadosh Baruj Hu, la Torah nos trae una escena muy interesante. Viene Shemit Baraj y dice a Moshe Rabenu lo siguiente: Ve'ata anihali, ve'echa pi bahem va'achalem, ve'ese otcha legoy gadol. Y ahora permíteme, y déjame dejar caer mi enojo sobre el pueblo, aniquilándolos a todos, y luego haré de ti una gran nación. A lo que Moshe Rabenu le contestó a Kadosh Baruj Hu diciendo lo siguiente: Ve'ata im tisachatatam ve'im ain mecheni na misifrecha asher katavta. Y ahora,
Si es que perdonas al pueblo Hashem Yitbaraj, bien. Pero si es que no los perdonas, entonces bórrame del libro que escribiste. Los sabios explican que la razón por la cual Moshe Rabbeinu no aparece nombrado ninguna vez en Parashat Tetzaveh es justamente por haber dicho Mejenina misifecha asher katavta. Bórrame del libro que escribiste. Y la razón por la cual de todas las parashiot de la Torah, Hashem Yitbaraj justo eligió la parashá de Tetzaveh para que no aparezca el nombre de Moshe Rabbeinu, explica el Gaon de Vilna, que es dado que, si es que nos fijamos, la palabra misifreja de tu libro, veremos que termina en letra Jaf. Y la gematria de Jaf es 20. Por ende, por el hecho de que Parashat Tetzaveh es la parashá número 20, si es que contamos desde la parashá de Bereshit, resulta que esta es la parashá la cual Hashem Yitbaraj decidió en que el nombre de Moshe Rabbeinu no aparezca en lo absoluto. Pregunta el Hizkuni y el Dat Zekenim de Baalei HaTosafot. ¿Cómo puede ser que Moshe Rabbeinu le haya dicho a Hashem Yitbaraj, bórrame del libro que escribiste? Si aún ni siquiera habíamos recibido la Torah cuando Moshe Rabbeinu dijo esto. Solamente habíamos recibido los 10 mandamientos, pero no la Torah. Explican tanto el Hizkuni como Dat Zekenim de Baalei HaTosafot que en realidad el libro al cual se refirió Moshe Rabbeinu no era la Torah, sino que se refirió al libro que nombramos en Yom Kippurim cuando decimos Kotvenu Besefer Chaim, escríbenos en el libro de la vida. Es decir, Moshe Rabbeinu le dijo a Hashem Yitbaraj que si es que no perdona a Am Israel del pecado del becerro de oro que cometieron ahora, entonces él prefiere no seguir viviendo y por ende pide que por favor lo borre del libro de la vida. Y la pregunta que cada uno se pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de esta actitud de Moshe Rabbeinu? ¿Y qué es lo que nos viene a decir la Torah con todo esto? Dice que Maram Masechet Brachot en Daf Lamed Bet Amud Aleph en Amud 32 que Moshe Rabbeinu fue y le dijo a Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, yesh li boshet panim me'apotai, creador del mundo, tengo vergüenza de mis patriarcas. Arshav yomru, reu parnas she'amid aleem, bikesh gedula leatzmo, velo bikesh aleem rachamim. Ahora van a decir, mira qué tipo de líder puso Hashem sobre Am Israel. Pidió grandeza, pero para sí mismo, queriendo que salga de él un pueblo, y no pidió misericordia por el pueblo de Am Israel. Es decir, en otras palabras, Moshe Rabbeinu por ningún motivo quiso dejar que Hashem Yitbaraj destruya a Am Israel y comience un nuevo pueblo partiendo por él, el cual se lo llame Bene Moshe, hijos de Moshe. Es por esto que la Torah viene y nos dice y nos escribe lo siguiente: Vaychal Moshe et pene Hashem Elokav vayomer lama Hashem yichera apecha beamecha asher hotzeta me'eretz Mitzrayim. Y suplicó Moshe Rabbeinu ante Hashem Yitbaraj diciéndole: ¿para qué te vas a enojar con tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto? Cuando vemos todo esto que está pasando, debemos entender que hay algo que nuestra apreciada Torah nos está intentando enseñar. Es decir, con seguridad existe un mensaje detrás de esta actitud de Moshe Rabbeinu, la cual debemos internalizar. Y para entender esto, Be'ezrat Hashem, comenzaremos con una explicación del Ari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria. El último verso que aparece en Parashat Bereshit dice: Venoach matzahen be'einei Hashem. Y Noach encontró gracia frente a los ojos de Hashem. El Midrash, en Bereshit Rabbah, explica sobre este verso que en realidad también Noach debía morir en el diluvio. Solo que Matzahen bene Hashem encontró gracia frente a los ojos de Hashem Yitbaraj. Y la palabra gen, que es gracia, viene de Haniná, lo cual simboliza un regalo gratis. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Noach recibió un regalo gratis y por eso Hashem Yitbaraj lo mantuvo en vida. Sobre esto dice el Midrash lo siguiente: Amar Rabbi Hanina bar Papa, afilu Noach shenishtayer bahem lo haya kedai, ela שראה הקדוש ברוך הוא שעתיד לצאת משה רבנו ממנו. Dijo Rabbi Hanina bar Papa, incluso Noach, quien quedó vivo de la generación del diluvio, no era merecedor de quedar vivo. Solo que Hashem Yitbaraj vio que en el futuro saldrá de él Moshe Rabenu y por ende lo salvó.
claramente a simple vista es un poco difícil entender este Midrash. ¿Por qué? Ya que también Abraham Avinu, Yitzhak Avinu y Jacob Avinu salieron de la descendencia de Noach. Por ende, ¿qué quiere decir el Midrash al decirnos que la razón por la cual Hashem Yitbaraj salvó a Noach es porque vio que en el futuro saldrá Moshe Rabenu de él? ¿Acaso no bastaba con que fueran a salir de él Abraham, Yitzhak y Jacob? En realidad, Rabotai, aquí se esconde la respuesta a nuestra gran pregunta inicial. Explica el Rey Kadosh en Parashat Noach un hidush enorme. Trae el Rey Kadosh que Moshe Rabenu no era solamente un descendiente de Noach, sino que Moshe Rabenu era en realidad nada más y nada menos que la reencarnación de Noach en este mundo. Moshe fue quien vino a completar lo que Noach no logró completar. Es más, al analizar la vida de ambos, nos damos cuenta que existen varias conexiones entre ambos, entre Noach y Moshe. Como por ejemplo, una de ellas vendría siendo que ambos fueron salvados por una tevá, que es un arca. Noach en el diluvio y Moshe Rabenu cuando fue lanzado al río. Trae el profeta Yeshayahu que la razón de por qué tuvo que llegar el diluvio al mundo y destruirlo fue en parte gracias a Noach. Y es por eso que Hashem le llamó al diluvio bajo el nombre de Kime Noach Zotli, ya que las aguas del diluvio son las aguas de Noach para mí, dice Hashem. ¿Por qué las aguas de Noach? La razón de esto es dado que Noach tenía la responsabilidad de hacer algo por su generación para salvarlos de que no suceda el diluvio. Tenía la responsabilidad de actuar proactivamente para intentar que su generación recapacitara y hagan teshuvá. Sin embargo, no lo hizo. Y a cambio, lo que hizo fue aceptar la oferta recibida por Hashem Yitbaraj, la cual consistía en que la humanidad comenzaría nuevamente desde cero, solo que esta vez serían todos miembros de su propia descendencia, llamándose así la nueva humanidad bajo el nombre de Bene Noach, hijos de Noach, sin importar que esto significaría que el resto de la humanidad tendría que ser absolutamente eliminada. Es por esto que el diluvio se lo llamó bajo el nombre de Me Noach, el agua de Noach. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Moshe Rabenu? En realidad, tiene mucho que ver. Ya que si es que quisiéramos encontrar un personaje en la Torá que hizo exactamente lo contrario a lo que hizo Noach, veremos que Moshe Rabenu hizo exactamente lo contrario. ¿Por qué? Y cuando Hashem Yitbaraj le dijo que quería destruir todo el pueblo por haber cometido el pecado del becerro de oro y comenzar un pueblo nuevo partiendo desde ti, desde él, desde Moshe Rabenu inmediatamente se negó y no estuvo dispuesto a aceptar que Hashem destruya a Israel para comenzar un nuevo pueblo a partir de él, que se llamen Bene Moshe. Y si nos fijamos bien, esta es una de las razones de por qué la Torá, al momento en que se relata la relación de Moshe Rabenu, la reacción de Moshe Rabenu con Akadosh Baruj Hu para salvar al pueblo del pecado del becerro de oro y que no los destruyan absolutamente, ¿qué dice la Torá? Mejeni nami sifra, bórrame por favor. ¿Por qué? Ya que la palabra mejeni, bórrame, posee exactamente las mismas letras que las palabras mei Noach, el agua de Noach, para insinuarnos que lo que hizo Moshe Rabenu, quien era la reencarnación de Noach, fue justamente corregir el error cometido por Noach, a quien el Midrash nos cuenta que no le importó su creación y se preocupó solamente de salvar a sí mismo. Y si nos fijamos en la vida de Moshe Rabenu, veremos que vivió 120 años. ¿Por qué 120 años? Ya que fueron 120 años los que Hashem Yitbaraj esperó a Noach mientras construía el arca, teniendo esperanza que Noach tomara iniciativa e hiciera algo para salvar a su generación. Nosotros creemos que el hecho de que Moshe Rabenu no esté nombrado en Parashat Tetzaveh es por castigo de haber dicho a Kadosh Baruj Hu que si no perdona al pueblo, entonces mejeniná mi sifreja asher katavta, bórrame del libro que escribiste. Y por ende, supuestamente, por el hecho de que sabemos de que klalat jajam afilo al tnaiba, que la maldición de un sabio, aunque sea condicionada, igual así se cumple, podríamos pensar que Akadosh Baruj Hu le dio a Moshe Rabenu lo que pidió y borró su nombre de forma absoluta de unas parashiyot de la Torah. Sin embargo, el Baal HaTurim nos explica que si bien
el nombre de Moshe Rabenu no se encuentra explícito en la parashá, no aparece en la parashá de Tzavé escrito. De todas formas, Moshe sí aparece en la parashá. Es más, dice el Baal HaTurim, que es la única parashá que trata completamente sobre Moshe Rabenu. Y que si nos fijamos bien, comienza la parashá diciendo Veatá tetzavé, y tú comandarás. Y luego, todo el resto de la parashá trata de Hashem Yitbaraj hablándole a Moshe Rabenu. Es decir, lo que podríamos haber pensado que fue un aparente castigo, en realidad resultó siendo el premio de cercanía más grande que hemos visto en las parashot de la Torah que estuvieron durante la vida de Moshe Rabenu. ¿Y por qué tuvo este mérito Moshe? Explican nuestros sabios que este mérito fue netamente por el nivel de arvut que tenía Moshe Rabenu con Am Israel, como premio por la actitud que mostró cuando se dio el pecado del becerro de oro, donde mostró que él no vela por su interés personal, sino que vela por el interés de todo el pueblo de Am Israel y que incluso está dispuesto a morir con tal de salvar al pueblo. Este Shabbat, que se nos aproxima, es conocido como Shabbat Pará, básicamente por el hecho de que es el tercer Shabbat del mes de Adar y leemos una sección de la Torah llamada Parashat Pará, donde la Torah nos habla sobre la mitzvah de Pará Aduma, que es la vaca roja. No es coincidencia que la lectura de Parashat Pará haya caído en el Shabbat donde leemos sobre el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? El que Rashi nos explica que la mitzvah de la vaca roja viene justamente a expiar por el pecado del becerro de oro. Utilizando el término Tavo haem vetekaneach tzoat bena. Vendrá la madre y limpiará el excremento de su hijo. Sin embargo, hay algo muy interesante que sucede con la mitzvah de la vaca roja y que se conecta estrechamente con lo que analizamos sobre Moshe Rabenu. La vaca roja consiste en una vaca que sus cenizas sirven para purificar personas que poseen impureza de muerto. Para poder purificarlos se requiere rociar sobre ellos un agua mezclada con estas cenizas. Y lo peculiar de esta mitzvah es que los Kohanim que se encargan de este proceso y quienes son los encargados de rociar el agua sobre la persona para purificarla, se sacrifican a ellos mismos y se impurifican durante el proceso. ¿Por qué? Ya que parte de las leyes de esta mitzvah de Pará Aduma es que la persona quien rocía el agua de la vaca roja sobre la persona, a pesar de que purifica a la persona quien recibe esta agua, igual así debe pagar el precio impurificándose a sí mismo. Imagínense un Cohen, quien es unas personas más santas y que actúa sirviendo dentro del Bet HaMikdash, va y se impurifica a sí mismo con tal de purificar a otra persona. ¿Qué vemos de acá? Vemos nuevamente acá el mismo mensaje potente. Vemos cómo de la misma forma que Moshe Rabenu logró expiar parte del pecado del becerro de oro a través de estar dispuesto a sacrificarse y asumir responsabilidad sobre el pueblo de Am Israel, asimismo la mitzvah de Pará Aduma, la cual viene a expiar por el pecado del becerro de oro, consiste en un acto donde un Cohen asume responsabilidad y sacrifica su pureza solamente para que otra persona de Am Israel pueda purificarse. Eso es lo que Hashem Yitbaraj busca en nosotros. Que sepamos asumir responsabilidad por aquellos que nos rodean y que no nos preocupemos solamente de nuestros intereses. Una persona que actúa de esta forma es una persona digna para ser un líder dentro de Am Israel, tal como lo fue Moshe Rabenu. Shabbat Shalom Borach.